Lucas 22:48. Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Señor, gracias por tu poderosa, fiel, infalible palabra. Señor, por favor te ruego, Señor, que me permitas hoy predicar el verdadero mensaje que tú nos quieres transmitir aquí por medio del Espíritu Santo. Prepara ojos, oídos, corazones espirituales para que recibamos la palabra y la pongamos por obra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo quedamos. Amén y amén. Listo, hermano, me pueden sentar. Hermanos, el sermón se llama Con un beso, pregunta, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? ¿Con un beso entregas al Hijo del Hombre? Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Hermanos, dijo Spurgeon, Judas traicionó a su Señor con un beso. Así es como lo hace la mayoría de los apóstatas. Siempre es con un beso, hermanos. Hermanos, la iglesia moderna dice amar al Señor. Muchos falsos creyentes dicen amar al Señor. Besan al Señor. Dicen amarlo. Dicen honrarlo. Lo besan. Pero finalmente entregan con ese mismo beso, con esas mismas salamerías al Señor. Con un beso, la iglesia moderna entrega al Hijo del Hombre. Hermanos, esta es la historia de la traición de Judas. Tal vez, creo que todos la conocemos, inclusive el mundo impío la conoce. La historia de la traición de Judas está en los 4 evangelios, pero la parte del beso está en Mateo, Marcos y Lucas. No se encuentra en Juan. La parte de con un beso entregas al Hijo del Hombre está en la historia, pero no nos muestra cuando él besa al Señor. Está después de Cristo orar en Getsemaní. Recuerden ese gran momento en el cual Cristo está con su alma en angustia, en agonía hasta la muerte, porque iba a soportar, iba a padecer la ira de Dios. John Hill dice: Jesús le dijo, Judas, lo llama por su nombre, para que supiera Judas que Cristo lo conocía, y aún agravar más su pecado. Judas, mi apóstol, mi amigo familiar, en quien confié, en quien delegué mis asuntos terrenales. Recuerde que él manejaba el dinero de la obra. Con un beso estás entregando al Hijo del Hombre, quien asumió, el Hijo del Hombre, quien asumió la naturaleza humana para el bien de nosotros, de su pueblo, de la humanidad, quien es el Mesías del que hablaron los profetas, bajo el carácter de Hijo de Hombre o Hijo del Hombre, y quien es santo, justo, y nunca le hizo daño a nadie. Así entregas, es como que el Señor le dice: mira, así entregas al Hijo del Hombre en manos de sus adversarios más implacables, porque Judas sabía quién eran sus enemigos más implacables. Y de esta manera tan hipócrita y engañosa me estás entregando a mí. Cristo no era ajeno a lo que estaba a punto de hacer, hermano. Recuerda que Cristo ya conocía las Escrituras. Era Cristo, era Dios. Y muchas veces se lo advirtió. Hermanos, hoy vamos a ver 3 partes, 3 capítulos. En el primer capítulo vamos a hablar de el Hijo del Hombre traicionado. En el segundo capítulo vamos a ver Judas el traidor. Y en el tercer capítulo, ya más aplicado a nosotros, no que los otros no sean aplicados, pero este más aplicado a nosotros: con un beso entregas al Hijo del Hombre. Primer capítulo, hermanos. Primer capítulo. El Hijo del Hombre traicionado. Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Hermanos, Judas traicionó a su maestro. Judas decía amar a su maestro, pero lo entregó por 30 monedas de plata. Todos conocemos la historia. ¿Se lo entrega a quiénes? A los líderes religiosos. Judas, con un beso hipócrita, entregó al Hijo del Hombre. Hermanos, pero ¿qué significa el Hijo del Hombre? ¿Qué significa el Hijo del Hombre? Jesús es llamado Hijo del Hombre 88 veces en el Nuevo Testamento. Escúcheme, 88 veces es mencionado como el Hijo del Hombre. Ya sea que él mismo casi siempre él mismo se mencionaba como el Hijo del Hombre. Y es en referencia a la profecía que está en Daniel 7, 22 al 23. Cuando dice que he aquí en las nubes del cielo venía uno como Hijo de Hombre hasta el anciano de días. ¿Recuerdan? Y dice que a ese Hijo de Hombre se le ha dado dominio, gloria, reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran.
dice que su dominio es eterno y su reino no será jamás destruido. Entonces hace referencia en el libro de Daniel. Es un título mesiánico de poder y de reino de Cristo. Jesús es aquel a quien le fue dado dominio, gloria y reino. Él es el Rey de Reyes. Cuando Cristo la usa, esta palabra, se está adjudicando esta misma profecía. Cuando Cristo dice, el Hijo del Hombre tiene potestad en el cielo y en la tierra para perdonar pecados, o cuando la usa Judas, con un beso traicionas al Hijo del Hombre, le está diciendo, Judas, tú estás traicionando al que anunciaron los profetas, al Rey de Reyes, al Mesías, al Salvador, al Rey del cielo, al que había de venir. Hay otros que tienden otro significado y podría aplicarse algo de ese significado, pero creo que no es el significado principal o correcto, completo más bien, que Jesús, cuando en Ezequiel habla de Hijo de Hombre, lo menciona 93 veces. Pero ojo que primero le está hablando a Ezequiel, le dice, y tú, Hijo de Hombre. Lo menciona 93 veces. Hijo de Hombre. En Daniel menciona es el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre. Aquí se lo está diciendo Ezequiel, Hijo de Hombre. Pero digamos que hay algunos que pueden referenciar que también significa, también Ezequiel se está refiriendo a él, o es algo, es una sombra de Cristo, porque está refiriendo que es un ser humano. Ezequiel, Hijo de Hombre, él es ser humano. Un hijo de un hombre es un hombre. Jesús es totalmente Dios, todos lo sabemos. Juan 1:1, el verbo era Dios, pero también era un ser humano. El verbo se hizo carne, Juan 1:14. Entonces, hermanos, vamos a la historia de lo que estaba pasando previamente al beso de Judas, a la traición de Judas con un beso. Vamos a Lucas, vamos a Lucas 22, 39 al 46. Eso también está en Marcos y también está en Mateo. Pero voy a leer Lucas 22, es los versos previos a la cita base 22, 48. Lucas 22, 39 al 46. Y saliendo, se fue como solía al monte de los olivos. Jesús, como solía, acostumbraba a apartarse a ir al monte de los olivos. Y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta tierra. En Mateo y en Marcos agrega, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera, y dice, Cristo mismo dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. Eso lo menciona en Mateo y Marcos. En Lucas, la que estamos leyendo, no lo menciona así, pero habla que su sudor como grandes gotas de sangre, que estaba en agonía. Verso 45. Cuando se levantó de la oración, y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. En Mateo y en Marco agrega, ¿no habéis podido velar conmigo una hora? Y también les dice, velad y orad para que no entréis en tentación, pero agrega, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Hermanos, el Hijo del Hombre estaba en Getsemaní. Estaba allí, estaba apartado. Estaba en el monte de los olivos, solitario. Dice que se apartó como de un tiro de piedra, una distancia más o menos considerable, digamos, de sus discípulos. Solitario en intimidad, porque él necesitaba hablar con su Padre. Necesitaba hablar con Dios. Cristo sabía lo que venía. Él dijo, sabía que venía la copa de la ira. Pasa de mí esta copa. Él sabía lo que venía, no lo estaba tomando por sorpresa nada. Él sabía que venía para él, para Cristo, la mayor prueba que él iba a afrontar en ese momento. La mayor prueba no eran los clavos,
La mayor prueba no era cuando él era niño. La mayor prueba no era estar de frente ante Pilato. La mayor prueba no es, hermano. La mayor prueba era tomar la copa de la ira. Esa era la mayor prueba que Cristo iba a pasar en ese momento. Y por eso también necesitaba ser fortalecido. Él estaba en angustia, muy triste hasta la muerte. Necesitaba ser fortalecido por el Padre, hermano. Nosotros debemos tener pendiente esas cosas. Son ejemplo para nosotros. ¿Para qué, hermanos? Bueno, para soportar la ira de Dios, para tomar la copa de la ira, pero sobre todo para soportar la copa con valor, porque Él vino a eso, hermanos. Él vino a eso. Él estaba en agonía, dice que oraba intensamente, que su sudor era como grandes gotas de sangre, que su alma estaba muy triste, en angustia, hasta la muerte. Por eso Él iba al Padre, por eso Él iba a Dios. ¿Qué consejo les da? Orad para que no entréis en tentación, le dice a los discípulos. Pero Él también necesitaba orar para no entrar en la tentación. Es decir, en no hacer lo que Él vino a hacer o lo que su Padre le había mandado a hacer. Él necesitaba orar, hermanos, para no entrar en tentación. También se los dice a ellos. Sigan mi ejemplo. Yo estoy orando para no caer en tentación. Ustedes también deben orar para no caer en tentación. Aquí vemos por eso al Hijo del Hombre, hermano, como en su mayor plenitud, Hijo del Hombre. ¿Sí me entiende? En su naturaleza humana. Tentado, no vencido por el pecado. No cayendo en tentación, venciendo la tentación, pero como hombre. Hermanos, nosotros debemos hacer lo mismo, hermanos. Cuando nuestra alma esté muy triste, en angustia hasta la muerte, cuando vamos a pasar pruebas, cuando sabemos que estamos en tribulación, en persecuciones, en angustia, en mortificando pecados, hermano, debemos orar para no entrar en tentación. Es más, entonces en conclusión debemos siempre estar orando para no entrar en tentación, porque siempre estamos bajo esos ataques, hermano. Para vivir en obediencia, en santidad, para perseverar, hermanos. Cristo necesitaba también perseverar. Él vino a cumplir una obra, no fue mágico lo que Él hizo. Estuvo 33 años en la tierra, haciendo la voluntad del Padre, para culminar esa gran obra ya en la cruz y después resucitar de los muertos, para ser fiel a su Padre. Hermanos, los discípulos, sin embargo, no pudieron velar ni siquiera una hora, hermanos. Hermanos, ¿cuánto estamos orando usted y yo? ¿Cuánto estamos orando? Y cuando le digo orando, le digo orando. 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 Leer la Biblia no siempre es orar. ¿Sí me entiende? Orando. Orando. Entonces calcule cuánto deberían ser sus devocionales. ¿No podéis haber velado conmigo una hora? Era en oración. Yo sé que hay momentos en los cuales usted puede coger su Biblia, leerla y estar orando. Bueno, eso también. ¿Sí me entiende? Pero una cosa es que usted terminó de orar y después se puso a leer la Biblia y está haciendo su estudio. Ahí, eso no es hacer lo que estaban haciendo allí. Lo que estaban haciendo allí estaban de rodillas clamando. ¿Sí me entiende? Estaban orando. Estaban pidiéndole al Señor para fortalecerlos y para no entrar en tentación. ¿Cuánto estamos orando, hermanos? Por santidad, estamos orando. Por perseverar. Para toda decisión, hermanos, debemos dejar de ser tan impulsivos, hermanos. Nosotros muchas veces tomamos decisiones sin orar. No podemos vivir así la vida, hermano. Debemos primero orar y después tomar decisiones. Yo sé que hay decisiones que implican tomar decisiones inmediatas, hermano. Yo estoy en mi casa, están violando a mi esposa, yo tengo que salir y tomar una decisión. ¿Sí me entiende? Cosas como esas. Yo estoy ahí y hay una persona a la cual le puedo predicar, pues yo sé que el Señor me está diciendo que lo haga inmediatamente. Pero de manera general, hermano, nuestras vidas deben ser de oración para todo
este tipo de cosas, santidad, perseverar y para tomar cualquier decisión, por más pequeña que parezca, hermanos. Cristo, después de orar, se dispone a la recta final de su obra. Vino la tercera vez y les dijo, dice ahí, eso se lo leo de Marcos 14, 41 al 42. Vino la tercera vez y les dijo, dormid ya y descansad, basta, la hora ha venido. He aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí, se acerca el que me entrega. Se acerca el que me entrega. ¿A quién se estaba refiriendo? A Judas Iscariote. Se acerca el que me entrega. Hermanos, el Hijo del Hombre, ¿qué malo había hecho hasta ese momento? Absolutamente nada. No hubo pecado, ni se halló engaño en su boca. No había hecho nada malo. Y tampoco le había hecho nada malo a Judas, por supuesto. Cristo lo único que estaba era haciendo la obra que el Padre lo había mandado a hacer. Cristo en ese momento iba camino a culminar su obra. Iba a la cruz para pagar nuestros pecados, nuestras deudas. Iba a la cruz a tomar la copa de la ira, hermanos. Iba a pasar el momento más difícil en su obra, hermanos. No eran los clavos, no eran las espinas, no eran los azotes, no eran los látigos, por lo que él estaba diciendo que oraran. Eso lo hicieron muchísimos mártires, usted y yo lo sabemos. Muchísimos mártires soportaron este tipo de cosas. Pero nadie, hermanos, absolutamente nadie ha soportado la ira de Dios de la manera que Cristo la venció. El impío la está ya padeciendo. Cristo la soportó y la venció, ¿sí me entiende? Vence. O sea, él se pone, hermanos, la ira sobre Dios para soportar ese castigo que merecían nuestros pecados, hermano. Es lo mayor que Cristo ha hecho. Es lo más grande que Cristo ha hecho. Sin embargo, el Hijo del Hombre es traicionado, hermanos. Vamos a leer Lucas 22, 46 al 53, en el contexto también de la cita base, ya de la cita base. En el momento en que Judas, con una turba de gente y con los principales sacerdotes, arrestan a Jesús. Lucas 22, 46 al 53. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos, y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo, Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron, Señor, ¿heriremos a espada? Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces respondiendo Jesús dijo, basta ya, dejad, y tocando su oreja le sanó. Y Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían de venir contra él, como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos, habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Esta es la hora de ustedes. Esto ya estaba anunciado. Esto estaba determinado. Esta es su hora. Nada puede ser mayor afrenta o dolor para el Señor Jesús que ser traicionado por los que profesan ser sus seguidores, hermano. Y eso es lo que estaba pasando ahí. Y dicen que le aman como Judas. Muchos ejemplos hay de Cristo traicionado por quienes bajo la apariencia de piedad luchan contra su poder. La hora y el poder de las tinieblas fueron cortos. Esta es tu hora. Y siempre será así con los triunfos de todos los impíos, hermano. Porque son temporales los triunfos de los impíos. Mientras que los del Cristo y su reino, o sea, los de nosotros, son triunfos eternos, hermano. Hermanos, el beso traidor, sigamos ahí. El beso del traidor. En el verso 48, en la cita base,
Él utiliza, escúcheme bien hermano, una señal de amor y afecto, que es un beso, un ósculo santo, un beso, como señal a los captores. Mucho hipócrita. ¿Sí me entienden? Algo que era bueno, un beso, lo utiliza como señal a sus captores. Eso es lo que hace la falsa iglesia de hoy. Allí muestra su hipocresía. Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Hermano, mira lo que dice Kistemaker. El beso, como les decía, era símbolo de amistad y afecto. También algunos lo usaban, o era una forma usual de saludar a un rabí, con un beso. Pero en la forma usada por Judas, es la señal acordada de antemano, para que la banda se apoderase de Jesús. Ese beso era señal de traición, hermanos. El que le entregaba había dado señal, dice Marcos, diciendo: al que yo besare, ese es, prenderle y llevarle con seguridad. O sea, al que yo besare, ese es. Les había dado señal, al que yo besare. Era una señal de afecto, pero Judas lo utilizó como una señal de traición, hermanos. Pero él sabe, Judas ya tenía su dinero, recuerde capítulos o versos anteriores más bien, él ya había acordado con los fariseos y ya le habían dado las 30 monedas de plata. Sale en Mateo 26:15, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos asignaron 30 piezas de plata. Ya tenía el dinero en sus manos. Pero Judas sabe que no podrá guardarlo hasta que haya asegurado que aquel a quien está entregando ya está en manos del Sanedrín. Tenía que consumarse eso. Aunque ya tenía la plata, tenía que consumarse la traición y la entrega. Habiendo llegado a Getsemaní, al frente del grupo, él se pone al frente del grupo y al ver a Cristo se adelanta y lo saluda. Maestro, maestro, dice en Marcos 14:45. En Mateo dice: salve, maestro. Hermanos, pero lo que hace a continuación ha hecho que todas las generaciones, escúcheme bien, se recojan de horror a la sola mención de su nombre. Y le besó. Maestro, maestro. Y le besó. Mucho traidor, mucho hipócrita. Abrazando a Jesús lo besa, quizás ferviente o repetidamente. De la respuesta de Jesús: Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Es claro que aún en este último momento Jesús está molestando sinceramente a Judas por su eterna condenación. Y por su eterna condenación solamente Judas es culpable, hermanos. Hay algunos que utilizan a Judas, o sea que Judas era como inocente porque era el hijo de perdición, que si Judas no hubiera existido, Cristo no hubiera muerto, resucitado, no hubiera sido el Salvador. Es imposible que vengan tropiezos, pero hay por el que los apasiona, hermanos. Hermanos, Judas aparentaba amar al Señor, pero realmente Judas aborrecía al Señor. Cristo no le había hecho ningún mal. Sin embargo, Judas traicionó a su maestro con un beso, hermano. Jesús dijo: Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Spurgeon tiene un sermón que se llama La traición. La traición. Ese sermón, yo saqué en varias partes, voy a nombrar frases de ahí, es tremendo ese sermón. Debemos detestar profundamente a este maestro de la infamia, dice Spurgeon. Él se ha ido a su propio lugar, y el anatema de David, que está en el Salmo 69 y en el 109, es decir, la maldición proclamada por David allí, profetizada por David, parte del cual fue citado por Pedro en Hechos 1:20, le ha sobrevenido. Cuando fuere juzgado, salga culpable, y su oración sea para pecado. Sean sus días pocos, tome otro su oficio. ¿Recuerdan? Ahí es cuando la lección de Matías. Él cita el Salmo 69 y el Salmo 109. De la manera que se le permitió al demonio que atormentara inusualmente cuerpos de hombres, así le fue permitido que poseyera a Judas como raras veces ha poseído a cualquier otro hombre, para que otros viéramos cuán inmundo, cuán desesperadamente perverso es el corazón humano. Judas, hermanos,
es el peor ejemplo de traición humana, hipocresía y avaricia. Hermanos, aún el mundo impío reconoce eso. Aún el mundo impío también reconoce a Caín. Aún el mundo impío, cuando quiere dar ejemplos de cosas que el mundo hace, los toma como ejemplos a ellos. No, usted es un Judas, le está diciendo usted es un traidor. Usted es un Caín, le está diciendo usted es un asesino. Hermanos, porque Judas se entregó al Hijo del Hombre, a Cristo, al Mesías, al Salvador, al Redentor. Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? ¿Con un beso entregas al Hijo del Hombre? Vamos al segundo capítulo, hermano, y vamos a hablar de Judas. Vamos a meternos más en quién era Judas. Judas, hermano, Judas. Judas era uno de los 12, comisionado por el mismo Cristo a llevar el Evangelio. Era un hombre de confianza dentro del grupo. Judas manejaba el dinero de la obra. Sin embargo, su codicia secreta, porque tenía una codicia secreta, lo llevó a entregar a Cristo. Todo esto había sido profetizado en las Escrituras, y Cristo, el Hijo del Hombre, ya lo sabía. Vamos a las profecías de la traición en el Antiguo Testamento. Lo profetiza David y lo profetiza Zacarías. David lo profetiza en el Salmo 41:9 y profetiza ese momento de la última cena. Dice David allí: aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Zacarías también lo profetiza, pero Zacarías es un poco más específico y profetiza el precio de la traición. Profetiza las 30 monedas de plata. Está en Zacarías 11 del 12 al 13. Y les dije: si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. ¿Eso valía Cristo? ¿30 piezas de plata? ¿30 sucias monedas de plata? Y me dijo Jehová, échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Miren, eso es lo que ustedes me han apreciado, 30 monedas de plata. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Él recuerda que se los entrega, después lo devuelve a los sacerdotes. Hermanos, Cristo ya sabía todas estas profecías. Cristo ya sabía que Judas lo iba a entregar. En Juan 6:70, 71, mucho antes de que esto sucediera, lo menciona como el diablo traicionero de los 12. Juan 6:70 al 71. Jesús le respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar, y era uno de los 12. Escúcheme bien, Judas estaba ahí. Judas estaba ahí en ese momento. Recuerden la historia. Ustedes también se van a ir. Duras esta palabra. Empiezan unos a irse, otros se quedan junto con Judas. Y dice estas palabras: con Judas ahí. Cristo también sabía que Judas era inmundo, a diferencia de sus discípulos verdaderos, que ya eran limpios, ya eran nacidos de nuevo y justificados. Y Cristo también se los advierte allá cuando lava los pies. Recuerden, en Juan 13, del 10 al 11. Está lavando los pies el Señor de sus discípulos. Jesús les dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros estáis limpios. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. Judas era maldito. Judas era depravado. Judas solo tenía iluminación, hermanos. No era regenerado, no era nacido nuevo, no tenía un corazón limpio delante de Dios ni recto. Los discípulos sí.
ya están limpios. Miren lo que dice Spurgeon. La noche anterior a que vendiera su señor, ¿qué creen que hizo el maestro? Pues lavó sus pies. Sin embargo, Judas le vendió. Qué condescendencia, qué amor, qué familiaridad. Tomó una toalla y se la ciñó y lavó los pies de Judas, hermano. Y sin embargo, esos propios pies de Judas sirvieron de guía para los que prendieron a Jesús. Y ustedes recuerdan lo que dijo cuando hubo lavado sus pies. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Y miró con ojos de lágrimas a Judas. ¿Qué advertencia para él? ¿Qué podría ser más explícito? Se lo seguía advirtiendo, le decía, usted me va a entregar, usted me va a entregar, usted me va a entregar. También lo dice en su oración sumo sacerdotal en Juan 17. Antes de ser entregado menciona al traidor, al hijo de perdición. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Hermanos, vamos un poco más específico a ver a Judas. Él era uno de sus discípulos. Vámonos a Lucas 6, del 16 al 16. Perdón, Lucas 6, del 12 al 16. Creo que es Lucas 6. Confirmen porque aquí me parece que tengo un error. La elección de los discípulos. Listo. Del 12 al 16. Hermanos, aquí vamos a ver que Judas fue delegado apóstol, con autoridad para predicar, con autoridad para echar fuera demonios y con autoridad para sanar enfermedades y toda dolencia. En aquellos días él fue al monte a orar. Cristo siempre se apartaba para tomar decisiones, a orar, y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. En Mateo y en Marcos agrega que los escogió para enviarlos a predicar, a darles autoridad para sanar enfermedades y toda dolencia y echar fuera demonios. Verso 14, ¿a quiénes escogió? ¿Cuáles eran los 12? A Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés, su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, llamado el Celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Dice Spurgeon, escúcheme bien esto, hermano, y para nosotros los pastores sobre todo. Judas fue un predicador notable y tenía parte en este ministerio, dijo el apóstol Pedro. Tenía parte en este ministerio, lo dice allá en Hechos 1. Él no fue simplemente uno de los 70. Él había sido seleccionado por el propio Señor como uno de los 12. Era un miembro honorable del colegio apostólico, hermanos. Sin duda, él había predicado el evangelio de tal manera que muchos habían sido alegrados por su voz. Y había recibido poderes milagrosos, de tal manera que a su palabra los enfermos habían sido sanados, los oídos de los sordos habían sido abiertos y los ciegos habían recobrado su vista. Ese hombre que no pudo impedir, o sea, Judas, ese hombre que no pudo impedir que el diablo entrara en él, había echado fuera los demonios de otros, hermano. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Aquel que fue como un profeta en medio del pueblo y habló con lengua de sabios, cuya palabra y cuyos portentos demostraban que había estado con Jesús y aprendido de él, traiciona al Señor. Ningún honor, hermano, escúcheme bien, hermanos. Ningún don puede asegurar la gracia. Ningún don. Los discípulos buscaban fruto, no dones. Fruto. Ningún don puede asegurar la gracia. Los falsos maestros tienen dones, hermano. Los falsos creyentes tienen dones. Y ninguna posición u honor o de utilidad en la iglesia demostrará necesariamente que somos fieles al Señor. Yo por estar aquí parado, hermano, eso no me asegura que yo soy un cristiano genuino. El mayor evangelista que pueda haber
por esa simple obra no le garantiza que sea fiel discípulo del Señor. El que mejor pueda predicar, el que mejor pueda hablar, el que mejor pueda hacer las cosas para cual el Señor nos ha dotado para hacer, eso no significa que yo sea un hijo fiel del Señor, porque Judas tenía todas esas cosas, hermano. Sin duda, hay obispos en el infierno, y multitudes de aquellos que una vez ocuparon el púlpito están ahora condenados para siempre por su hipocresía. Que el Señor nos guarde, hermanos. Amén. Que el Señor me guarde. Amén. Hermanos, Judas era un hombre de confianza. Judas manejaba el dinero de la obra, pero él era un ladrón, avaro e hipócrita. Vámonos a Juan 12, del 3 al 6. Juan 12, del 3 al 6. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Verso 4. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 30 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Él ya era avaro, siempre lo fue. Él se robaba el dinero, no se lo empezó a robar al final, no fue simplemente cuando vendió a Cristo por las 30 monedas de plata que hizo algo ilegal. Él ya lo hacía, hermanos. Él tenía, ¿sabe qué? Un pecado secreto, hermanos, sin confesar, sin arrepentirse. Judas era avaro. La Biblia dice: no codiciarás la casa de tu prójimo, el siervo, su criada, su mujer, su buey, su asno. Éxodo 20:17. Nos dice que la avaricia es idolatría, y Judas era un idólatra porque su Dios era su propio vientre. Los falsos maestros por avaricia hacen mercadería de la fe. Judas no solo era avaro, o más bien la avaricia lleva generalmente a robar. Judas era un ladrón. La Biblia dice: no robarás. Éxodo 20:15, octavo mandamiento. Pero Judas robaba aprovechando su posición, hermanos. Aprovechando su posición, él robaba. Él era un apóstol, era como una especie de diácono también, porque manejaba los recursos de la iglesia. Tenía una posición en la cual manejaba el dinero, y fue tentado, y como era un avaro, pues cayó en la tentación. Eso le puede pasar también a un tesorero, a un político, bueno, a cualquiera, pero esto eran los asuntos de Dios. Judas era un hipócrita. Judas tomaba el nombre de Dios en vano también. Éxodo 27, el tercer mandamiento. ¿Por qué, hermanos? Porque él se mostraba misericordioso, él se mostraba amoroso, él se mostraba generoso, él se mostraba preocupado por los pobres, pero eran mentiras, hermanos. Judas es tipo en este caso de aquellos del evangelio social. Aquellos del Estado, bueno, ya en los asuntos de la iglesia, mejor enfoquémonos solo en los asuntos de la iglesia. Pero yo sé que el mundo también es así, hermano. El mundo habla de ayudar a los pobres. El estado de bienestar, los gobiernos, el socialismo, pero también las fundaciones que son privadas. Son supuestamente con el objetivo de ayudar, pero lo único que están haciendo es favoreciéndose ellos mismos. No lo hacen verdaderamente por generosidad. Miren lo que dice Spurgeon, hermanos. Su principal virtud era la economía, cualidad muy necesaria en un tesorero. Él era, hasta donde los hombres podían juzgar, es decir, hasta donde los hombres podían juzgar, el hombre apropiado en el lugar correcto para escoger una prudente previsión para el pequeño grupo y para vigilar cuidadosamente los gastos. Habían confiado plenamente en él. No encuentro que se haya practicado una auditoría anual de sus cuentas,
No descubro que el Señor lo haya reprendido en cuanto al uso de los fondos para los gastos personales del rey. Todo le era entregado y él distribuía a los pobres bajo la dirección del Señor. Pero no se le pedían cuentas. Judas fue ciertamente muy vil, pues fue elegido para esa posición. Fue instalado como el responsable del manejo de los fondos para uso del Rey de Reyes. Fue el ministro de Hacienda de Dios, pero luego se desvió y vendió al Salvador. Se trata de la máxima traición, hermanos. De la máxima traición. Por eso, hermanos, aquí se manejan recursos en la iglesia. Y debemos ser muy cuidadosos con eso. Por eso se mandan cuentas, reportes, lo que se necesite, hermanos. A mí, a veces nos dicen que somos canzones con eso. Pero, hermano, entre más se pueda controlar, muchísimo mejor. Porque eso es plata sagrada, hermanos. Eso no es plata mía, no es plata de Javier, no es plata, es plata del Señor para su obra. Amén. Y que el Señor nos guarde algún día de caer en tentación. Amén. Así era Judas, hermano, un hipócrita. De labios honraba al Señor, de labios decía amar al prójimo, pero era mentira. Dios nos guarde a nosotros, hermanos. Vamos ya a la entrega. Judas se entrega a Cristo. Pacta con los líderes religiosos 30 monedas de plata. Satanás había ya entrado en él. Lucas 22, del 3 al 6, al principio del capítulo de la cita base. También lo encuentras en Mateo 26 y en Marcos 14. Lucas 22, del 3 al 6. Y entró Satanás en Judas por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregarían. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Le asignaron 30 piezas de plata. Y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Mire, hermanos. Entró Judas en Satanás, convinieron en darle dinero, perdón, entró Satanás en Judas, qué pena, convinió en darle dinero, los fariseos le asignaron 30 piezas de plata, buscaba Judas oportunidad para entregar a Cristo, Entonces, hermanos, él está pactando con esos líderes religiosos el precio de la traición, 30 monedas de plata. Dice que Satanás había entrado en Judas. Allí. Cristo, hermanos, vemos ahí en la última cena también, previo a su captura, anuncia la traición de Judas. Vamos a Mateo 26, 21 al 25. Mateo 26, 21 al 25. Y mientras comían dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Le dijo: tú lo has dicho. Hermanos, mire, note aquí varias cosas. Note varias cosas. Note que en el verso 22, sus discípulos lo llamaban siempre Señor. Escúcheme bien lo que le voy a decir. Lo llamaban Señor porque estaban rendidos a su voluntad. Pero usted no va a encontrar en las escrituras que Judas llame Señor a Cristo. Siempre lo llamaba como maestro. Maestro. Era su maestro porque era intelectual.
Era un teólogo simplemente. Como muchas iglesias de hoy, hermano. Dios nos guarde de eso, hermano. Era su maestro. Líder. Cristo fue un gran líder religioso, un gran maestro moral. Así lo ve el mundo. Pero así también lo ven muchas personas dentro de la iglesia visible. Lo llaman, él es un maestro, él no es su Señor. Note otra cosa, que ninguno de los discípulos sospechaba que Judas era el hipócrita o el traidor. Nótelo, hermanos. Todos preguntaron en la mesa, ¿soy yo, Señor? Todos preguntaron. Nunca preguntaron, ¿es Judas, Señor? ¿Soy yo, Señor? Note otra cosa. Dice Spurgeon, si alguno de nosotros muestra un buen carácter entre los hombres y destaca en algún cargo, que esta pregunta nos cale profundamente. ¿Soy yo, Señor? ¿Soy yo, Señor? ¿O seré yo, Señor? Tal vez el que pregunte de último debería haber sido el primero en preguntar. Mire otra cosa, hermanos. Todos preguntaron de primero. Judas preguntó de último. ¿Sí me siguen lo que les estoy diciendo? Judas fue el último y dijo, soy yo, maestro. Sus discípulos preguntaron de primero. Hermanos, Juan 13, 26 al 30. Vamos a ver a Judas con Satanás dentro cuando lo sale a entregar al Señor. Ya después de la última cena. Allí lo que les estaba leyendo está en la última cena. Juan 13, 26 al 30. Respondió Jesús, a quien yo diera el pan mojado, aquel es. Y mojado el pan lo dio Judas, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. 27. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces, ya había entrado antes, pero también aquí vuelve y entra. O sea, no que él no fuera un hijo del diablo, ya lo era. Pero es como que lo toma de una manera más terrible. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Acuérdese que Satanás no es omnipresente, ¿no? Entonces no puede estar siempre en una persona. El impío está lleno de demonios, pero no siempre está Satanás ahí. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo eso. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Cuando tuvo lugar la cena y comenzaron a comer y a beber todos allí juntos, el Señor dijo, uno de vosotros me va a entregar. Hermanos, eso era lo suficientemente claro. Pero hermano, esa era muy claro, uno de ustedes me va a entregar. Ya era claro para Judas, obviamente. Pero él es más explícito. El que mete la mano conmigo en el plato, ese es el que me va a entregar. Especifica, no simplemente habla general. ¿Cuántas oportunidades, dice Spurgeon, para el arrepentimiento? Judas no puede decir que no tuvo un predicador fiel a su lado. ¿Qué podría haber sido más personal? Si no se arrepentía en ese momento, ¿qué más podía hacerse? Judas vio lo que debió ser suficiente para que un corazón sangrara. Vio a Cristo con agonía en su rostro. Recuerde que era después de Getsemaní. Pues fue justo después que Cristo dijo, ahora está turbada mi alma. Que Judas abandonó el lugar de la cena y salió para vender a su Señor. Ese rostro tan lleno de dolor, es decir, el de Cristo, debió haberle conducido al arrepentimiento. Debió arrepentirse. ¿Qué lenguaje pudo haber sido más tronante que las palabras de Cristo cuando después dice, más, ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado? Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. También había dicho antes, no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo. Hermanos, Judas tenía muchas oportunidades para el arrepentimiento. Hermanos, a nosotros también el Señor nos advierte, nos dice, hermano, hermana, está en tibieza, está frío, está bostezando, se le nota que
que hay algo espiritual, se le nota la tibieza, cuidado, cuidado, cuidado. Tantas oportunidades. Si al final usted se condena, o yo me condeno, pero hablándolo específicamente de usted, mire, como Judas, tantas oportunidades, usted terminó entregando al Señor finalmente. Recuerde que Judas nunca se fue de la iglesia. Judas desesperado se suicida. Judas terminó muy mal, hermanos. Mateo 27 del 3 al 5. Después de eso Judas se suicida. Todos también conocemos, pero vamos a leerlo. Mateo 27 del 3 al 5. Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Judas terminó como un valiente. Judas terminó como un hombre fiel al Señor. No, hermanos, por supuesto que no. Hermanos, quienes traicionan al Señor siempre van a terminar mal. ¿Quién se endureció contra él y le fue bien? ¿Recuerdan ese sermón? ¿Quién se endureció contra de Job? ¿Quién se endureció contra el Señor y le fue bien? Siempre terminarán mal los que traicionan al Señor. ¿Quiénes, hermano? Los infieles al Señor, los cobardes, los hipócritas, los tibios, los que aman al mundo, los que se vayan a marcar por la bestia, los que se dejen marcar. Los que vendan a Cristo por cualquier plato de lentejas o cualquier sucias monedas de plata. Hermanos, aunque puedan sentirse mal, su arrepentimiento es falso, no es un verdadero arrepentimiento para vida. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido, hermanos. Era mejor no haber nacido, hermanos, que conocer, caminar en la iglesia, haber sido sujeto al verdadero evangelio, a hermanos piadosos. Bueno le fuera a usted no haber nacido. Hermanos, y lo peor de todo, bueno, no lo peor, para que le siga agregando gravedad a su juicio, será ocasión para pecados de otros además. Mire que los sacerdotes, también avaros e hipócritas, compraron un terreno con el dinero del huerto manchado de sangre. Dice allá en Mateo 27, se los leo. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron, no es lícito echarlas al tesoro de las ofrendas. Qué hipocresía tan grande, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre, hermanos. O sea, no lo meten en la iglesia, pero sí lo utilizan para otras cosas. Hermanos, vamos al tercer capítulo. Con un beso entregas al Hijo del Hombre. Hermanos, la iglesia visible, los falsos creyentes, al igual que Judas, dicen amar al Señor. Que el Señor nos guarde, porque creo que aquí todos decimos que amamos al Señor, pero lo entregan por lo material, por el dinero, por el mundo, porque son hipócritas y con un beso terminan entregando al Hijo del Hombre. La avaricia, hermanos, como Judas, los falsos creyentes, los falsos maestros son avaros. El amor al dinero, usted lo sabe, predicamos también de eso, es raíz de todos los males, Fue la principal raíz de la traición de Judas. Fue la principal raíz. Dice en 1 Timoteo 6, 5, 10, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Que toman la piedad, eso es lo que hacía Judas, tomaba la piedad como fuente de ganancia. Yo soy uno de los apóstoles diáconos de la iglesia. Yo manejo el dinero, yo soy hombre de confianza. Tomaba la piedad, yo soy de los 12, como fuente de ganancia, hermano. Apártate de los tales.
En el verso 9 dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañonas. Raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe. Y ahí está Judas. Ahí hablaba también de Judas. Y fueron traspasados de muchos dolores. Estaba hablando, entre otros, de Judas. Hermanos, usted y yo no podemos al mismo tiempo amar el dinero y amar a Cristo. Eso nos lo dice la Biblia. Judas amaba el dinero por sobre todas las cosas y por supuesto por sobre Cristo. De hecho, no amaba a Cristo. Sí, mire, leamos Lucas 16 del 11 al 15. Pues si en las riquezas injustas no fuiste fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Eso le había pasado a Judas. Y si en lo ajeno no fuiste fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros, y se burlaban de él. Se burlaban. Entonces les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Hermanos, les estoy hablando de la avaricia. Hemos hablado en muchas partes de la avaricia. Se predicó un sermón hace unas semanas sobre la raíz de todos los males, o sobre raíz de todos los males, que era el dinero. Hermanos, recordemos algunas preguntas que hicimos ahí. ¿Es usted un avaro? ¿Ama las riquezas? ¿Es como Judas? ¿Tiene rasgos de Judas? ¿Tenemos rasgos de Judas? ¿Ama o sirve al dinero? Usted me va a decir, no, ¿usted corre por él? No, yo no corro. Bueno, preguntas que siempre hemos hecho. ¿Su estado de ánimo depende del dinero? ¿Su estado de ánimo depende del dinero? Está en un grave peligro. ¿Usted está contento con la situación que tiene? Yo le pregunto y nos preguntemos a todos, ¿hay alguno de esta iglesia que en algún momento no haya tenido vestido para arroparse, techo donde dormir y comida para comer? Deberíamos estar contentos entonces. ¿Vendería a Cristo usted por mantener estatus, por mantener confort, un trabajo, su pensión, un subsidio, comida? ¿Por qué, hermanos? Porque muchos pueden aceptar un trabajo para seguir manteniendo su nivel de vida, pero es un trabajo que no honra al Señor. Para mantener su confort, mantener una pensión, hermanos, que Dios nos guarde de eso, ¿no es cierto? No, los que trabajan, no, ya me faltan tanto tiempo y yo no voy a perder eso, pero resulta que le toca seguir haciendo, de pronto manteniendo algo que no debe mantener. Que Dios nos guarde de eso. Amén. Comida por comer. Marco, ¿usted le dará comida a mis hijos? Sé que lo digo mucho, hermanos, pero es que esas respuestas se oyen, o por lo menos similares respuestas. ¿Seguiría fiel en esos momentos? ¿Vamos a seguir fieles en cualquier situación de esas? Hermano, ¿es usted o hermana, es usted un ventajoso o ventajosa? No sé, siempre estamos sacando partido, cogiendo la mejor tajada. ¿Hacemos favores para esperar un provecho o algo a cambio? ¿Usted quiere enriquecerse? Es decir, ¿ese es su objetivo de vida? ¿Ganar más dinero? ¿Qué objetivo tan pobre de vida? ¿Usted qué hace con el dinero que llega a sus manos? Pregúnteselo. ¿Qué hace con lo que llega a sus manos?
deleite, placer o ayudar y en la obra de Dios. Pensemos en esas cosas. Llega dinero y solo pensamos es en placer, en nosotros, pero no pensamos en dar, de todas las maneras o de cualquier manera. Si esos políticos corruptos, esos empresarios malvados, bueno, y si usted tuviera mucho, ¿haría lo mismo? ¿Estaría lleno de vanidad? ¿Gastaría en vanidad, confort y placer? Si esas cosas son sí, hermanos, o parecidas, o en pos de eso, para usted el dinero vale más que Cristo, hermanos. Usted es avaro como los fariseos, y como Judas, tarde o temprano lo va a terminar traicionando. Tengamos cuidado, lo menospreciará. No juegue, porque ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Eso le pasó a Judas. Él amó el dinero, por tanto aborreció a Cristo, hermanos. No podía servir su vientre, el dinero y a Cristo. No se puede, hermanos. No abandonemos a nuestro Señor. Aunque el mundo nos ofrezca lo mejor, hermanos, aunque nos colme o nos ofrezca comodidades unas sobre otras y nos agregue fama, honor y respeto, no abandonemos al Señor, no traicionemos al Señor. Hermanos, recuerden, los falsos maestros son avaros, lo leímos hace un momento, se los mencioné. Hermanos, tampoco los vayamos a seguir, porque hacemos no solo que condenemos nuestra alma, sino que hacemos que el camino de Cristo sea blasfemado y traicionamos a Cristo, porque muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería a vosotros con palabras fingidas, hermano. Los que lo siguen no solo se condenan, sino que hacen que tropiezo para otras personas. Hermanos, tengamos cuidado, porque como Judas caeremos tarde o temprano en el engaño de las riquezas, porque el que fue sembrado entre espinos, ese es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Hermanos, tengamos cuidado, porque terminaremos vendiendo a Cristo como Judas o como Esaú. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Hermanos, cuidado con este pecado. Tengamos mucho cuidado. Acuérdese, hermano, Judas se sintió mal. Judas se sintió mal. Judas lloró. Lo mismo Esaú. Hermanos, pero ninguno de ellos era sincero. Ninguno fue perdonado. Porque lloraban era por lo terrenal. Ellos lloraban por lo terrenal. Mire lo que dice también de Esaú. Porque ya sabes que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. ¿Qué procuró con lágrimas? La bendición. No procuró el arrepentimiento con lágrimas. Procuró fue la bendición. Lo único que le importaba era lo terrenal. Lo único que le importaba era lo de acá de la tierra. Dice Spurgeon: tal vez nuestro Señor vio en la persona de Judas un hombre representativo, el retrato de los muchos miles de hombres que en épocas posteriores imitarían su crimen. Vio Jesús en el Iscariote a todos los Judas que traicionarían la verdad, la virtud y la cruz. Percibió las multitudes de quienes se pueden decir que espiritualmente aún estaban en los lomos de Judas. Himeneo, Alejandro, Hermógenes, Fileto, Demas y otros de esa tribu, todos estaban delante de él cuando vio al hombre, su igual, su amigo, intercambiándolo por 30 piezas de plata, hermanos. Judas, hermano, es tipo de todos aquellos que se dicen creyentes y terminan desechando a Cristo. Traicionan a Cristo, por la razón que la quieran, por lo que sea, hermanos. Por lo que sea. Hermano, ¿lo estamos traicionando al Señor? ¿Lo estamos haciendo? ¿Lo hemos hecho? Estamos diciendo que amamos a Cristo, pero a la vez no lo estamos obedeciendo. ¿Con un beso entregaremos al Hijo del Hombre? Hermano, la hipocresía. Especifiquemos un poco más la hipocresía. Hermanos,
lo he dicho varias veces en el sermón, Judas aparentaba amar al Señor, Judas aparentaba ser fiel, pero era mentiras, hermano. Hermano, los fariseos solo honraban al Señor de labios, usted lo sabe, pero no lo obedecían, no lo amaban de corazón. Y como Judas, que lo llamaba maestro y lo besó, pero lo entregó. Mire, los fariseos, el Señor le dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Los fariseos hicieron lo mismo que Judas. Judas hizo lo mismo que los fariseos. En vano me honran, pero su corazón es de labios, me honra, de labios. Judas le decía maestro, lo besaba, decía que lo amaba. Estamos en la hipocresía. Los que son como Judas dicen conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Judas decía conocer a Dios, maestro, pero con sus hechos lo niegan. Era avaro y lo entregó con un beso. Él demostraba con sus hechos que no amaba al Señor. Su mente estaba corrompida. Y como la de Judas, hermanos, los que profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, son abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Hermanos, ayer veíamos yo no conocía a ese señor, Kendall, hablando sobre los puritanos, criticando a los puritanos. Él es un hombre de esta época, creo que no ha muerto hasta donde sé, no lo conocía bien. Y salía diciendo eso, salía diciendo que los puritanos, que él había ido creo que a Londres y había investigado sobre los puritanos y se había dado cuenta que los puritanos, muchos de ellos no tenían seguridad de su salvación. Y mencionaba algunos casos de puritanos en los cuales habían muerto con angustia. Creo que uno de esos era uno de los que escribió la Confesión de Westminster, no recuerdo el nombre de la persona. Y eso puede ser cierto, hermanos. De hecho es cierto. Muchos puritanos, usted los veía muchas veces afligidos, y era por el pecado. Y estos hombres, como no entienden lo que es justificación y santificación, porque la confunden todo el tiempo, aunque sean grandes teólogos, aunque sean como Judas, maestro, le llamen al Señor, ellos profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Hermanos, entonces decían, no, es que eso de los puritanos es caer en las obras, porque los puritanos enseñaban algo que era bíblico, hermanos. Soy salvo por gracia, justificado por gracia, hermanos, y yo persevero por gracia, hermanos. Pero en ese camino de santificación, yo demuestro que soy creyente por mi santificación, por mis obras. Eso lo dice Santiago. No que yo me salve por eso, pero eso demuestra, muéstrame tu fe con tus obras. Eso lo dice la Biblia. Pero esta gente, decían que los puritanos decían, bueno, ¿y entonces cómo vamos a hacer? Porque entonces ¿cuántas obras hice hoy? Entonces hoy sí soy salvo, mañana no soy salvo. Hermanos, un creyente no piensa así. Yo no sé usted. Si usted está pensando en, hoy oré tanto, hoy hice tanto, hoy prediqué tanto, entonces hoy sí soy salvo y mañana no. ¿Sabe qué es lo que está pensando un creyente? Como hacían los puritanos. ¿Por qué hoy no amo tanto al Señor? ¿Por qué soy tentado hoy con esto? ¿Por qué no hago lo que hago? ¿Por qué mis afectos se inclinan hacia el mal? Yo no estoy pensando en cosas así. El puritano no estaba pensando en una lista de cosas, hermano. El puritano estaba pensando era en el corazón, hermano. Y eso es lo que nos muestran las Escrituras. Y eso se ve manifestado en lo que usted y yo hacemos, hermano. Porque el cristianismo, como también lo hemos dicho muchas veces, es la religión del corazón, hermano. Mira, hermanos, y la Biblia nos enseña las dos cosas, hermano. La seguridad de la salvación, pero también nos enseña a desconfiar de esa salvación de alguna manera. Es decir, entiéndame cuando le estoy diciendo eso. Es en el sentido de siempre estar velando, alerta, procurando mi salvación, cuidando mi salvación con temor y temblor. Pablo decía, no sea que yo siendo heraldo de otros venga a ser eliminado. Lo dijo Pablo, quien más habló de la gracia, hermanos. Nos enseñan las dos cosas, hermano. Las dos cosas nos las enseñan las Escrituras. Y por eso se llama la perseverancia de los santos, hermano.
Ellos, como Judas, hermano, y que nosotros no seamos eso, aparentaban como Judas piedad, o aparentan piedad, pero niegan su eficacia. Aparentaba piedad, ayudar a los pobres, pero negaba su eficacia, nunca dejó la avaricia. O sea, nunca pudo ser gobernado por el Espíritu Santo. Nunca murió a ese deseo malvado de su corazón. Pero aparentaba piedad, ayudar a los pobres. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Eso hace estos hombres. Estos hombres son como Judas, son como estos que describe segunda de Timoteo, hermanos. Uy, entonces, perfecto, ay no, pues el perfecto, no sé qué. Este hombre llegaba a decir, ¿y cómo hacemos para saber si soy mejor que el pecador promedio? Si este hombre se está comparando con el pecador promedio del mundo, este hombre no entiende lo que es la santidad. No entiende, yo no me comparo. Es más, estoy lejos de esa gente, porque vuestra justicia es mayor que la de los escribas y fariseos, hermano. Por eso es que todos esos se la pasan diciendo, es que nuestro corazón es depravado. ¿Se dan cuenta, hermanos, lo terrible de eso? Dice más adelante, son corruptos. Estos hombres resisten a la verdad, corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Y dice que su insensatez será manifiesta a todos, como la fue de aquellos, lo de Janes y Jambres venían hablando. Bueno, en Judas pasó eso. Su insensatez fue manifiesta a todos. Y no solamente allá, manifiesta a la humanidad, hermanos, la insensatez de Judas. Los hipócritas son lisonjeros como Judas, maestro, y lo besan. Pero matan con su lengua. Mire, Judas mató con su lengua. ¿Por qué? Porque con su lengua negocia con los fariseos. Y con su lengua dice, al que bese, a ese prenderlo. Con su lengua mata. Como el Salmo 55, 21. Los dichos de su boca son más blandos que mantequilla, pero guerra hay en su corazón. Suaviza sus palabras más que el aceite, mas ellas son espadas desnudas. Eso fue Judas. Y esos son todos aquellos falsos creyentes, y que Dios nos guarde, hermanos. Hermano, o amigo, o iglesia, no importa. Se dice cristiano, lleva el nombre de cristiano, lleva el nombre de judío, alaba, predica, pero no obedece, no hay santidad en su vida, no obedece sus mandamientos, es esclavo del pecado, está dominado por el pecado, sumido en el pecado, negando su eficacia. ¿Nunca ha sentido el poder de Dios para vencer sus pecados? Sus hechos niegan que cree en el Señor. Es un tibio, es light, ama el mundo, y muchos lo están notando, muchos lo notan. Bueno, con sus hechos lo niegan. Hermanos, a todos los hipócritas el Señor sacará a la luz sus tinieblas. Acá o en el día del juicio. Acuérdense, los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes de que ellos vengan a juicio, pero a otros se les descubren después. Guardémonos, hermanos, de ser hipócritas, guardémonos también de los hipócritas, guardados de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, porque nada hay encubierto que no, mire hermano, nada hay encubierto que no haya de descubrirse. Si usted tiene un pecado secreto, ese pecado va a salir a la luz, acá o después. Y yo le aconsejo que ojalá sea acá. Es mejor que sea acá, porque cuando salga allá, hermano, hay condenación eterna. Entiéndalo. Nosotros le tememos más a los hombres, no le tememos a Dios. Y sobre todo una cosa, usted si no se arrepiente y tiene pecados secretos en su vida, ¿sabe qué? Usted le temía a los hombres, bueno, allá va a estar con toda la humanidad y sacando a la luz sus pecados. Peor, ni lo uno ni lo otro, o con las dos cosas. Nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, lo que habéis dicho en tinieblas, mira, aquí está hablando de unos hipócritas. Lo que usted dice en tinieblas, a la luz se oirá. Lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas. O sea, todo va a salir, hermanos.
Salió el pecado de Judas. Van a salir todos los pecados de los hipócritas, hermano. Téngalo por seguro. Hermano, Judas decía tener comunión con el Señor, pero andaba en tinieblas. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Le dijo, esta es la hora, la potestad de las tinieblas. Hermanos, decimos tener comunión con el Señor, pero andamos en tinieblas. Repito, pecados secretos, eso es andar en tinieblas. Pornografía, hermanos, pornografía. Usted está en tinieblas. Inmoralidad sexual. Apariencia de piedad. ¿Cómo? Usted aquí en la iglesia parece normal. Puede que no parezca el más santo de todos los santos, pero su hogar es un hogar mundano y carnal, hermano. Sin oración, sin santidad. Amor al mundo. Tiene codicia en su corazón, vanidad en su corazón. No la quiere dejar. Yo sé que luchamos con muchas cosas de estas. Yo lo sé, hermanos. Pero otra cosa es el pecado secreto. Otra cosa es deleitarse secretamente. Hermanos, Judas decía conocer a Cristo, pero no le obedecía. Era un mentiroso. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Decimos conocer al Señor y no lo obedecemos. Tenemos pecados sin confesar, sin dejar. No aceptamos las reprensiones, las exhortaciones y no tomamos medidas. Hermanos, tengamos cuidado, porque el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso. Hermano, Judas no amaba al Señor, fue anatema. Y el que no amara al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. Amamos al Señor verdaderamente. Tenemos comunión con Él. Estamos en tinieblas, hermanos. ¿Realmente lo conocemos? ¿Realmente lo estamos obedeciendo? Hermanos, el amor debe ser sin hipocresía. El amor no debe ser como el de Judas. El amor debe ser sincero. Debe llevar a obedecer. Judas nunca obedeció. O obedecía en cosas externas, o en algunas cosas. Él no obedeció. Él no quiso abandonar sus tesoros más amados. Él no quiso abandonar sus pecados. Esos pecados lo llevaron a la ruina. Dice 1 Juan 2, 3, 5. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, esa es de la ley ahorita, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Miren, hermanos, este señor decía que yo no puedo basarme en mi vida para determinar si yo soy salvo. O sea, yo no me salvo por las obras, hermano, pero mi vida demuestra si yo soy cristiano. Y esto me lo vuelve y me lo dicen las Escrituras. Por esto sabemos que estamos en él. No por lo que yo diga. Por esto sabemos que estamos en él. Por sus frutos lo conoceréis. Examinaos a ver si estáis en la fe. Esa es la forma, hermanos. Y también el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. No es simplemente yo creo en Jesús. Eso se llama, ¿sabe cómo? Sandemanianismo, hermanos. Es una fe intelectual, la fe de Judas. Yo creo en Jesús. Eso es por fe. No, hermanos, eso no es eso. Si lo amamos, hermanos, lo obedecemos. Si me amáis, dijo el Señor, guardad mis mandamientos. El que obedece, hermanos, es el que ama a Cristo y tiene comunión con Dios. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré en él. Hermanos, no hay ningún hipócrita, no hay ningún falso increyente que obedezca a Dios. Olvídese, hermano. Lo obedece externamente, lo obedece en algunas cosas, pero no lo obedece fielmente, hermanos. Cristianamente, evangélicamente. Hermanos, el que ama al Señor, su palabra guardará. Quien no obedece es porque no lo ama. El que me ama, dijo Jesús, mi palabra guardará, y mi Padre la amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Hermanos, ¿lo amamos?
Hemos sido perfeccionados. ¿Obedecemos? Si hemos sido hipócritas, hermano, amando la tierra, el dinero, cobardes, infieles, si hemos negado al Señor, si estamos negando al Señor en este momento, hermanos, lloremos como Pedro, que también lo negó. Pero cambiemos, Pedro cambió. Y hagamos esto que hizo Pedro. Expongamos nuestro corazón ante el Señor, como hizo Pedro, ante el Señor, quien Dios lo conoce, y decirle, mirándole a los ojos: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. ¿Alguno de nosotros podríamos hacer eso? No tenemos una obediencia perfecta, hermanos. Pero yo le digo una cosa: usted y yo, si somos creyentes, deberíamos poder decirle estas palabras al Señor: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Tengo imperfección en mi vida, hay luchas en mi vida, pero Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que yo te amo. 3 veces le respondió. Dice Spurgeon: fijen sus ojos en su Señor, en sus meditaciones en privado, cuando es despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, y ciñan los lomos de sus mentes, considerando que no sería extraño que esta dura prueba les pueda sobrevenir. Pero estando resueltos, hermano, mire, nos puede venir una prueba como la de Judas, pero estando resueltos a que aun si su Señor es traicionado por sus más eminentes discípulos, sin embargo, por medio de su gracia, ustedes se asirán de Él en la vergüenza y en el sufrimiento, y le seguirán, si fuese necesario, incluso hasta la muerte. Que Dios nos dé gracia, hermanos, para que veamos la visión de sus manos y sus pies clavados, y recordando que todo esto provino de la traición de un amigo. Seamos muy celosos de nosotros mismos, para que no crucifiquemos de nuevo al Señor y lo expongamos a la vergüenza pública al traicionarlo con nuestras palabras, con nuestros pensamientos o con nuestra conducta y hecho. Hermanos, que nunca Cristo diga estas palabras de nosotros, hermanos, como dice el salmista en el Salmo 55: porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios, hermano. Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. Él y nosotros formamos la casa de Dios, hermano. Que estas palabras nunca sean para nosotros, que estas palabras nunca se cumplan en nosotros. Si no lo obedecemos, si no lo amamos sinceramente, hermanos, pregunto, hermano, si eso está pasando en su vida, si usted no lo obedece, si usted no lo ama sinceramente, ¿usted insistirá en decir que sí? ¿Seguirá insistiendo? Bueno, tarde o temprano lo traicionará, tarde o temprano apostatará. ¿Traicionaremos al Señor con un beso? Nos dirá estas palabras el Señor. Entonces Jesús le dijo, y ponga su nombre: ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Usted lo hará, hermano, lo haremos, que el Señor nos guarde. Miremos lo que pasó allí. Judas se hubiera recordado, si se hubiera afirmado en lo que Cristo estaba pasando un tiempo antes, allá en Getsemaní, unas horas antes, hermano, un tiempo antes, si se hubiera verdaderamente aferrado a Cristo y no a su propia, ¿cómo decirlo? ¿Sí? A su propia justicia, tal vez no hubiera hecho lo que hizo, hermanos. Sé que es el hijo de perdición, sé que estaba determinado, pero Judas es responsable de lo que hizo, hermanos. Y todo aquel que niega a Cristo, todo aquel que niega al Señor es responsable. Y el Señor le dirá, y todo creyente, porque esto es para los creyentes, entonces Jesús le dirá: ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Que esas palabras no sean para nosotros, hermano. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Ay, Señor, perdónanos, Señor, si muchas veces hemos hecho traición ante ti, Señor. Por favor, Señor, no permitas que sea una traición definitiva, Señor. Te lo rogamos. Recuérdanos tus manos manchadas de sangre, Señor. Recuérdanos lo que te pasó, lo que sufriste, lo que soportaste, la copa de la ira, Señor. Recuérdanos que esa sangre, Señor, lava nuestros pecados. Es imposible, Señor, que nosotros, después de verdaderamente meditar en esto, te desechemos, Señor. Padre, te lo rogamos, Señor, ayúdanos, no nos permita ser un Judas. Padre, no nos permita ser como otros
que están en este camino. No nos permitas ir por ese camino, no nos permitas traicionarte, Señor. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.